bienvenidos a esta conversación de la revista Pensamiento, Palabra y Obra de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica. Hoy estamos con Facundo Giuliano para hablar sobre su texto que fue publicado en el número 33 de la revista llamado Pedagogías de la Insumisión, Cavilaciones en los CUR. Bueno, pues Giuliano, bienvenido a que conversemos un rato sobre tu texto y es muy agradable que puedas estar con nosotros acá conversando un rato. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la invitación, por la invitación aparte de la conversación y para sorpresa más grata aún, la conversación sobre un texto, ¿no? Creo que hay pocas conversaciones en esta época sobre algo escrito, ¿no? Sobre lo escrito particularmente y bueno, así que entregado a la conversación desde ya. Muchísimas gracias Andrés y a todo el equipo de la revista. Bueno, para dar un poquito de contexto, Juliano, postdoctorado en Ciencias Humanas, y no me gustaría hacerte la presentación así como formal, pero que nos hables un poco también en el contexto en el que surge esta reflexión que tú pusiste en este escrito. Danos un poco como de ese contexto inicial para empezar a conversar. Bueno, es un contexto bastante arduo, digamos, cuando nos metemos siempre la palabra contexto es bastante, ya de por sí misma, bastante tirana, ¿no? A qué nos referimos? A la posición, a la ubicación desde la cual un investigador o un escribiente o alguien que escribe está ubicado en relación a qué sucesos, ¿no? A qué atravesamientos, a qué situacionalidades también, de orden político, social, sexogenérico. Este, creo que habría que hablar en ese sentido de un montón de cuestiones que son inevitables e ineludibles al mismo tiempo, en medio de un momento histórico muy, muy intenso, ¿no? Desde ya América y particularmente América Latina, ¿no? Lo que estamos atravesando, Argentina en particular, que es el país de donde soy oriundo y resido. eh, sí, en términos formativos vos lo decías, ¿no? Que es eso, siempre hay una travesía, una formación, pero también creo que a partir de ella y por ella, creo que se dan o se traman una serie de luchas allí, ¿no? Y que también están insertas en este contexto, en este tiempo histórico, al mismo tiempo que conversa con otros, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir a propósito de esto? ¿Cuál es el marco? Bueno, aquí evidentemente hay un texto relacionado con la educación en primera instancia. Yo me dedico a la filosofía de la educación en una reflexión y una exploración que no le teme a lo literario, lo psicoanalítico, desde ya, y hay en esa exploración, una exploración más, si se quiere, eh, podríamos decir que no está atada a los cercos disciplinarios, ¿no? Es en ese sentido bastante, eh, podríamos decir, indisciplinada, ¿no? Para hacerle algún tipo de mención tal vez al punto de partida a- a- que transcurre en estas páginas, ¿no? O que entraman esas reflexiones. Creo que ahí en esos entres, que también relacionan zonas de indeterminación de las disciplinas, bueno, dónde encontrar esos intersticios en donde uno no queda enclaustrado, ¿no? Disciplinado, incluso en la escritura, ¿no? Mm, Por tanto, hay este ensayo, la verdad que entrama una serie de circunstancias, ¿no? Y de situaciones, desde ya singulares, contextuales, pero también fuertemente epistémicas y políticas, ¿no? mm, Eh, entonces, es ahí, yo creo, en esa tensión entre lo comunal y, y bueno, y lo geográfico, entendido como qué está traccionando una grafía, una escritura, ¿no? mm, ¿De qué se alimenta? ¿Qué nutre esa prosa, ese andar, ese pensar, ese discurrir, ¿no? Y que está obviamente fundamentado en cierto sentir y percibir una mm. determinada cantidad de problemas, ¿no? No sé si con esto ya
te estoy Sí, siendo sí, respetuoso a sí, tu pregunta. sí, me parece importante empezar por ahí porque creo que hay como en el texto como una actitud también y una forma de sentir y lo que tú llamas ahí como un zigzagueo, un vagabundeo, pero al principio empiezas a poner algunas palabras de un mundo que insiste en como en controlar y en domesticar y en educación, sí que de pronto esa conciencia está muy metida dentro de los educadores en las planeaciones. Yo me preguntaba mucho en esa dialéctica entre lo que significa planear y lo que significa uno prepararse también para lo incierto y para abordar algo que siempre un grupo que llega nuevo, siempre algo va a llevarlo uno al asombro. Entonces, como que muchas veces las planeaciones es una manera también como el educador controla un poco cosas, pero es muy importante más es prepararse uno para poder encontrarse con esa novedad radical de algo que siempre lo va a sorprender, lo que tú llamas el asombro. Esta es una primera idea que me gustó mucho porque el control la atraviesa mucho las lógicas que están muy incorporadas en las lógicas didácticas, epistémicas y bueno, ¿cómo resistir entonces a esas formas? Es como una pregunta que yo me hago y como que tú también vienes como haciéndote ahí, como, porque también aparecen palabras de la optimización, la eficiencia, juegos de palabras que también envían como a desvíos y a tropiezos y hasta pérdidas necesarias en el texto, como que también es como como una manera donde, como la percibo yo, donde no es solamente una actitud netamente, sí, como la filosofía como una forma de arte, y eso me parece muy Mm, interesante y te agradezco de ese tipo de escrituras en un tiempo donde las inteligencias artificiales como que pueden como que computar y crear muchos logos, se hace muy importante entonces que el patos y la forma de la sensibilidad se haga manifiesta en los textos, y eso yo lo siento en el tuyo y me parece interesante poderlo preguntar. Yo me preguntaba por eso lo del control, lo de la optimización y como un lenguaje muy de la máquina, incorporada mm. mucho en las formas incluso de educar y de pensar, y cómo se puede resistir uno ante ese tipo de situación. Entonces, Que me gustaría que empezáramos a hablar como un poco por ahí. me parece fantástico toda esta intervención tuya, Andrés, porque es eso precisamente, esa preocupación la que está latiendo incluso en la escritura misma de este ensayo. Realmente al principio, bueno, dudé, tuve en algún momento cierto temor de, bueno, envío este ensayo. Yo alguna vez publiqué ya algún texto con cierto tono de polémica en la revista y fue acogido, pero aquí había todavía un redoblar la apuesta, ¿no? En un sentido en que es un ensayo que está constituido eh, por tres núcleos ensayísticos, no muy extensos, creo que tienen 2 o 3 páginas más o menos, con cierto trabajo de elaboración y condensación. Me encantó que encontraras los tropiezos, los desvíos, digamos, esa lectura atenta y sensible también es muy importante en esta época donde se le pide una inteligencia artificial no lee eso, no lee los tropiezos, eso que vos acabas de captar tan bien, los desvíos, incluso los juegos que hay al interior de algunas palabras, ¿no? Es decir, podemos encontrar de repente palabras adentro de palabras, ¿no? Que alojan cierta generosidad. Bueno, eso la inteligencia artificial, por supuesto que no lo capta. Eh, no le quiero dar ideas tampoco, pero es cierto que ya yo creo que en la escritura misma, ya desde el vamos, hay algo del sensorium, de la sensibilidad que está siendo puesta en juego, y al mismo tiempo podríamos traer la pregunta, si cabe en esta tarde, creo que allá en Colombia sigue siendo la siesta, Ujú. eh, sobre todo a propósito de si ya no hay en la escritura del formato paper, antes de que exista esta tecnología, este aplicativo o software llamado inteligencia artificial, si ya no había en la escritura paper, tal como se empezó a diseminar en las últimas décadas, algo de esa inteligencia artificial que estaba colonizando nuestras escrituras, nuestras maneras de expresión, ¿no? Por eso también hay una apuesta ensayística en esto, ¿no? Es decir, yo te contaba hace un ratito lo de los 3 núcleos ensayísticos, más bien con cierta arquitectura en esos textos o en esos textos nucleares, pero al mismo tiempo esto otro que son
pequeños, lo que he llamado cavilaciones en ese texto, ¿no? Que hay un juego con el dibujo, hay un pico pegando el punto, ¿no? Y un intento de desentramar en lo oscuro, es decir, lo oscuro como algo constitutivo, ineludible, de lo cual, que también tiene que ver con la memoria, con un ejercicio de memoria docente, de memoria epistémica, de memoria sensitiva, en la cual podemos, digo, vos mismo en tu propia vida docente, digo, pensar en este sentido y sentir que podemos desentramar. Hay algunas experiencias que tienen ineludiblemente una fuerza epistémica vital y al mismo tiempo subversiva, ¿no? Con respecto a eso que se llama control, ¿no? Tal vez la planificación, la secuenciación, todos los elementos de la didáctica más moderna, ¿no? Moderna en un sentido de modernidad, colonialidad, tal como está, o como solemos referir a la modernidad, sin dejarla de pensar, sin su constitutiva de base, ¿no? Que es la colonialidad. Es decir, ¿cómo podemos liberar la vida docente de todos estos artilugios que, de alguna manera, cuál es su mayor eficacia? Te dan ciertas seguridades, ¿no? Te ofrecen, te dicen, vas a tener, vos mientras más controlado tengas la cosa, bueno, vas a estar más tranquilo, ¿no? Como si vivieras en una casa con alarma, rejas, y una llave que sin querer te tragaste, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo salir? Ya que estamos ahí adentro y lo hemos tragado la llave, no quiero llevar esta metáfora mucho más lejos porque habría complicaciones intestinales, pero en este sentido, a lo que quiero remitir fundamentalmente es qué hace más vivible la vida docente, ¿no? Esta cuestión del zigzagueo, de lo paradojal, de cómo lidiar con el poder, ¿no? Y Mm. contra el poder, salir incluso de la circularidad que el poder mismo suele proponer, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo de inteligencia artificial, todo se remite, parece que la gran discusión se reduciría a si hacemos un uso crítico o un uso acrítico de la misma, cuando esa circularidad misma es la trampa, ¿no? Ya estamos ahí adentro, listo, estamos jodidos, estamos pensando en los términos de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cómo salimos de eso y ponemos en juego lo sensible, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta con que artistas, yo creo que más en su facultad Mm. lo tienen más a la mano, lo tienen más a flor de piel, ¿no? Eh, y de repente, claro, poetas, ¿no? En la poesía también hay eh, evidentemente gente que ha hecho algo al respecto, que no ha cedido frente a las prerrogativas del poder, porque sin ir más lejos, podríamos pensar en grandes poetas de América Latina que han sido perseguidos, encarcelados, torturados, desaparecidos, este, precisamente por ese tipo de escritura, ¿no? Estaba Mm. pensando en la paraguaya Carmen Soler, estaba pensando acá en el caso de Argentina, en Pacurondo, ¿no? Bueno, ¿cuántos, no? ¿Cuántos? Nombres que me parece que es un momento para recuperarlos, ¿no? Y para ver y pensar y encontrar en ellos cierta filosofía que en este momento nos podría, en todo caso, ser como una especie de revitalizador frente a tanta tecnologización, ¿no? Mm. Yo creo lo que encuentro a veces, sobre todo porque vos habías utilizado, creo que la palabra incertidumbre o Mm. en lo imprevisto, ¿no? Hay muchas retóricas didácticas corporativas, ¿no? Muy leales a las corporaciones, sobre todo de la mal llamada tecnología educativa, ¿no? Mm. Tecnología por sí misma no educa, sino hay un cuerpo este, y un hálito vital en juego, ¿no? Entonces, me parece que en este punto hay muchas retóricas que dicen, ay, bueno, empezar a crear en la incertidumbre, en lo imprevisto, utilizar todo esto para, ¿no? Y ya entra todo en una dinámica, en una semántica pragmática de la cual se quiere sacar rédito y construir utilidades y me parece que otra vez entramos en cómo controlar las variables incluso en lo imprevisto, incluso cuando se dice cómo nos controlamos, ¿no? Frente a lo imprevisto, es decir, de manera que no pueda haber o existir pausa alguna, silencios, vacíos, Mm. tropiezos que
tengan densidad, porque también todas estas palabras son a veces secuestradas por ese campo para mm, funcionalizarlas, ¿no? Yo creo que a veces creo que a veces los mayores problemas que tenemos, sobre todo cuando se padece la vida docente, ¿no? Cuando yo lo veo en mis estudiantes también, cuando lo sufren, es que esta cosa de que hay cosas que se salen del control, ¿no? mm, No me responden como quiero que me respondan, no hacen, no leen los textos para las clases, no, entonces tanta cantidad de faltas tras faltas, bueno, a ver qué podemos hacer con respecto a eso. ¿Podemos interrumpir la dinámica y la vorágine tecnológica de las pantallas en nuestra aula, aunque sea un rato? mm. ¿O es ineludible que haya que ponerlas en juego, hacer un buen uso, ¿no? Ahí también tenemos, yo creo que un desafío, así también como un problema que nos ha tocado y nos atraviesa vivir en este mal llamado nuestro tiempo, ¿no? Sí, de acuerdo. Me hiciste pensar eso de la paradoja tan importante hoy para el pensamiento, para abordar de maneras más, cierto, como más matizadas los problemas, pero también de ver aquellas cosas que exceden respuestas fáciles, sino que invitan es como al movimiento. Creo Ujú, que hay un filósofo de una corriente que se llama el Renacimiento Oscuro, que se llama Alexander Barth, que es un escandinavo, que yo lo he venido leyendo. Él habla de una triada entre logos, mitos y patos, como una manera de integrar, como él es un pensador dialéctico y él piensa mucho a través de esas triadas, y una de las triadas que él propone para la construcción del conocimiento es pues para que logos y patos no se queden peleando, dice que el mito puede ser como una estructura que puede involucrar tanto la parte lógica y la parte emocional y puede también llevar a la persona a un movimiento también de su subjetividad y no quedarse solamente en los lugares, ¿cierto? Pensemos un poco como en estas visiones de los proféticas que algunas personas, por ejemplo, Blake, hace poquito leía yo un texto, es que el matrimonio del cielo y el infierno, y son textos cortos que van acompañados como con grabados pero que tienen como esa tensión entre lo paradojal. Y ese pensamiento ujú, paradójico me parece ahorita muy importante en un tiempo donde hay mucha polarización, hay mucha, como donde las ideologías siempre están buscándose como atrancarse en pensamientos muy dualistas y como que invitar una pedagogía de la insumisión también tendría que ver con la paradoja, con la risa, con el juego, con todas esas cosas que exceden al control. Entonces pensaba mucho también en esas claves que puede tener una pedagogía de ese tipo de situaciones, lo que hacen es como desarmar a la persona o hacer como que irrumpan el pensamiento. Y yo creo que parte de la escritura lo que está invitando también en lo que tú planteas como pedagogías de la insumisión tiene que ver con esas maneras también de salir de esa lógica de la eficiencia y de darle otro lugar también al perderse, como a cosas que no son muy actuales o pueden volver sentirse muy anacrónicas, pero en un momento como donde esa eficiencia cada vez va a estar más controlada, pues es una respuesta interesante y yo lo veo mucho. Yo he estado pensando, y como profe, también trabajo mucho alrededor de lo dialéctico y de lo paradojal porque me parece como que esa manera de construir conocimiento y a partir de dilemas éticos, de cosas que son complejas y que son oscuras, que son difíciles, me parece que ahí puede entrar muy bien la filosofía y el arte como a plantearnos como un lugar también para encarnar y para trabajar ese tipo de cosas que parecen ser enigmáticas, que no tienen respuestas fáciles. Mm. sí, me tienta incluso más afincado por ahí en legados insumisos de acá de América Latina, Mm. recuperar al recientemente fallecido Enrique Dussel y decir también sin ambajes que él ha hecho una invitación a que seamos pensadores analécticos, ¿no? Es decir, Mm. de la analéctica, entendida esta como aquel posicionamiento, o incluso manera de percibir aquello que el proceso dialéctico ha dejado por fuera, ¿no? Es decir, tener una relación con una exterioridad que viene un poco a subvertir los polos del asunto, ¿no? ¿Qué pasaría con el trastocar el logos y el patos, Mm. incluso
recuperando y revisitando los mitos, ¿no? Claro que los Mm, mitos tienen una gran importancia desde ya, no solamente en los orígenes de la literatura, pero por supuesto que en cada escena educativa, digamos, está traccionando, si uno presta atención, algo de la porosidad del mito, ¿no? mm, Y, y en ese sentido, pienso que hay que prestarle un poco de atención a cómo se va filtrando también ciertas trayectorias, ¿no? Que van forzando o nos van forzando y nos van atrapando nos hacen ver muy fácil algunos pensamientos, es decir, nos hacen de alguna manera tener muy asequibles, muy a la mano ciertos pensamientos, ciertos pensadores, ¿no? En este momento, en esta época, los pensadores de la plataforma, no sé, del realismo especulativo, en fin, una cantidad eh, de nuevas etiquetas, de marcas, parecieran marcas filosóficas, ¿no? Y de mm. repente nos olvidamos o dejamos de lado, no sé, me parece grandes pensamientos en Colombia tienen para mí ha sido impresionante leer algo de Manuel Zapato Olivella, ¿no? De repente, claro, vos decías antes lo del dibujo Mm. y lo simbólico, pensaba incluso aquí mismo en Argentina, las pinturas rupestres en Córdoba, ¿no? En la provincia de Córdoba. Acá ha habido un grandísimo cantautor que se llamó Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que también, digamos, ahí en la poesía, en la música popular, Yupanqui ha sabido interpretar esas pinturas, las ha visto, ha estado expuesto, ha habido algo de su sensorium, de su sensibilidad que ha sido interpelada por esas, podríamos llamarle formas de escritura otras que no estaban en el cálculo de las escrituras o de las maneras de escribir gravitadas por Nebrija, que el Renacimiento, por supuesto, eh, hizo, hizo uso y abuso, ¿no? Porque fueron unidades de medida después, incluso las letras, ¿no? En este tiempo que está siendo cada vez más fervientemente un tiempo de la evaluación, del rendimiento, de los créditos, ¿no? Parece que el lenguaje afectivo del educar está cada vez siendo más un lenguaje totalmente rendido y rendidor, dicho sea de paso, a propósito del evaluar, ¿no? Se habla cada vez menos de enseñar, cada vez más de evaluar, y en me parece que en estas configuraciones no hay que perderle cierto, cierta vista, cierta atención, sin perder la atención tampoco. Es decir, en este punto yo también lo decía, hay antagonismos, ¿no? Que emergen en el texto mismo, hay enfrentamientos, ¿no? Me parece que en este punto no podemos dejar de pensar de que nuestra posición implica una conflictualidad, lamentablemente, ¿no? Siendo que, este, llevándolo, si querés, al campo del cine, ¿no? Las películas que tienen una temporalidad más lenta, por más que no se lo propongan, están combatiendo la temporalidad tirana de Mm. los reels, de Hollywood y de lo inmediato, ¿no? Entonces, ver un poco esas tensiones que tienen que ver con la coexistencia. Lo que sucede es que el estar contra el tiempo, contra ese tiempo devorador cronológico, eh, es curioso porque al mismo, digamos, en el mismo gesto que estamos intentando generar tramas de coexistencia, a veces del otro lado dicen, no, eso no puede existir. Como me podrían haber dicho, no sé, en alguna otra revista, eso que usted presenta como un ensayo no puede ser considerado un paper. Entonces, aquí también hay un riesgo, ¿no? Mm. A mí me ha alegrado que la revista de ustedes haya acogido de manera tan hospitalaria este planteo, porque aparte nos permite eh, ir de alguna manera resquebrajando eso que se llama el formato, el género paper, ¿no? Como si Mm. ya esto tuviera que ser así ya de una vez y para siempre. A ver, no sin escatimar arte, rigurosidad, detalle, etcétera, pero es decir, no nos rendimos ante
las imposiciones a veces disciplinarias, a veces genéricas, ¿no? Entonces, ¿cómo deshacemos a veces, cómo indisciplinamos, cómo desgenerizamos o degeneramos una Mm, praxis, una praxis, ¿no? Esto también está latiendo en el texto esta pregunta, ¿no? La praxis de la escritura, la praxis de la enseñanza. Me parece que mientras más, en ese sentido, mientras más libertad tengamos de jugar con nuestra lengua, que es tan rica, que nos permite mm, encontrarnos aquí, una lengua tan compleja como la lengua en América Latina, que está atravesada por roces de frontera rotundamente fuertes, con ciertas heridas relacionadas con otras lenguas, dialectos, pienso en las lenguas originarias, pienso incluso en las otras lenguas moderno-coloniales que están en el continente, ¿no? mm, Todas esas mixturas que se van generando y que evidentemente nos complejizan. Esto no es el castellano de España, esto no es el español propiamente, ¿no? Acá están en juego la región, los paisajes están latiendo en nuestra manera de entonar incluso. Entonces, me parece que todo esto hace que una lengua no se pueda dominar finalmente, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo pensar en este punto, ¿no? La invitación que está en este texto a que relaciones con el mundo que no sean de dominio, que esto es algo que a mí me preocupa particularmente, ¿no? Eh, Finalmente estamos eh, promoviendo que nuestros estudiantes no mantengan o cuestionen las relaciones de dominación con el mundo, entre ellos, entre varones y mujeres, y sin embargo, una y otra vez, todo el tiempo, aparecen las pedagogías que preguntan, ¿domina o no domina tal corpus, ¿no? O tal conocimiento, tal saber hacer. ¿Domina o no domina? Entonces, encontramos, podemos ver pedagogías de la dominación en las que hemos sido formados, es decir, la dominación está diseminada y naturalizada y necesitamos, yo creo, me parece por lo menos incluso eh, de forma cada vez más frecuente, identificar a dónde se nos cuelan estas relaciones de dominación, ¿no? ¿A dónde estamos siendo dominados nosotros mismos, nosotras mismas? Y cómo darle una vuelta a eso, ¿no? ¿Con qué, por eso siempre las preguntas, ¿no? ¿Con qué poetas pensamos? ¿Con qué mujeres pensamos? ¿Con qué disidencias, ¿no? ¿Dónde está la negritud de nuestros escritos, digamos, ¿no? En este sentido, ¿cómo no tributamos a Kant o a Hume, ¿no? Que decían esto de los desafíos que un negro me digan algo inteligente que haya dicho un negro alguna vez, ¿no? ¿Cómo no tributar a eso? Y en todo caso, vamos a, a combatir, a contraponer a esas posiciones, ¿no? Porque aparte está en el marco del pensamiento crítico, de la escuela de pensamiento crítico más famosa del mundo, podríamos decir, que es la escuela de Frankfurt. Te cuento una cuestión acá que es fabulosa. La escuela de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, le contamos un poco, recuperamos algunos nombres, Erich Fromm, cantidad de nombres importantísimos que tiene diferentes generaciones que llegan hasta la actualidad, Axel Honneth, fue financiada en sus comienzos y pues sobre todo en las primeras décadas, que fueron la base, eh, fue financiada por un oligarca argentino. mm. Es decir, fue financiada con la sangre de indígenas y de los gauchos argentinos, porque acá en Argentina, ser oligarca, la oligarquía argentina ha hecho su riqueza a costa de la sangre indígena y de los gauchos, ¿no? Esto no se puede olvidar porque acá ha habido campos de esclavitud, lo que se llamó en otro lado campos de concentración, acá ha habido se llaman campos de reducción, si mal no recuerdo, donde había esclavos, esclavos en los yerbatales, en los ingenios azucareros, que al día de hoy eso sigue sin rediscutirse, ¿no? Entonces, sí, la escuela de Frankfurt nunca siempre me llamó mucho la atención. Esto
nunca se preguntó por qué no aparece ningún, incluso aparecen cosas mucho peores, ¿no? Como Adorno hablando mal del jazz, ¿no? Porque la música de los negros es alienante y todo esto, acuérdense, te acordarás, no sé, de la teoría estética de Adorno, a la que acá algunos porteños todavía le siguen rindiendo pleitesía. Pero es sorprendente, ¿no? No hay un comentario, algo que puedas encontrar en Eric Fromm o en estos autores que digas, acá hay una preocupación, incluso habiendo desastres coloniales en esos momentos históricos que estaban siendo vivenciados por la gran escuela de la crítica, ¿no? Entonces también creo que nos merecemos, párrafo aparte, desde acá ocuparnos de cierta descolonización de la crítica, ¿no? ¿Cómo tramamos esa genealogía? ¿A quiénes recuperamos? ¿Dónde, cómo reformulamos el arte de la actitud crítica acá, aquí y ahora, ¿no? Sin tener que pedirle permiso a los críticos de la Escuela de Frankfurt para ejercer lo que significa, podríamos decir, cierta independencia crítica? Entonces, esto también es un elemento, ¿no? No quiero ser injusto con la referencia, pero lo habíamos mencionado antes. Dussel da unas lecciones en Frankfurt y él mismo ironiza con esto y dice, vengo a ver qué hicieron con la sangre de los gauchos argentinos. Comienza diciendo esas lecciones, se los dice en la cara, digamos, a los de Frankfurt. A mí me parece eso un acto de valentía y de coraje que habría que no olvidar como mínimo, ¿no? Un gesto ahí también de insumisión, ¿no? Porque claro, esos grandes nombres que en las universidades latinoamericanas resuenan todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo son mencionados. Siempre yo a mis estudiantes les digo, cuando doy algún curso, eventualmente, cada vez que citamos un europeo que ya gozan del prestigio y el diferencial de poder epistémico los beneficia de por sí, nos estamos olvidando de algún negro o negra del barrio. Nos estamos olvidando de grandes, de gente que ha dejado la vida por la crítica, por el pensamiento, por la reflexión, y de aquí mismo, ¿no? Entonces, nos estamos desconociendo nosotros mismos. Rodolfo Kusch tenía un título de un texto fabuloso que era El miedo a pensar lo propio. Yo creo que también está el miedo a sentir lo propio, ¿no? Porque ya aquí no se trata de una cuestión de razón por un lado y sentimiento por el otro, ¿no? Me parece que si no podemos sentir qué nos pasa, dónde estamos, qué gravita nuestros debates y combates, porque ineludiblemente creo que los tenemos, ¿no? Yo creo que me parece que hay que ser un poco negador para olvidar de que cualquier enunciación no es neutral, digamos, ¿no? Cualquier proceso de producción de conocimiento no es neutral, está habitando un campo de conflictualidad con algo, con alguienes, y no olvidarnos de eso también, ¿no? ¿Con quiénes estamos discutiendo? Aquí en este texto están las referencias en los ensayos, particularmente en los dos iniciales, ¿no? Donde se discute lo de la tecnología apellidada educativa y después en donde se trata de desandar esa confusión que suele haber entre deconstrucción y descolonización. También están las referencias, ¿no? De a ver con quiénes se está discutiendo aquí, dónde hay ejemplos de esto, ¿por qué? Porque somos los seres humanos quienes encarnamos un sistema de ideas, ¿no? O cosmovisiones, mejor dicho. Sean estas neoliberales o sean estas, pongamos por caso, liberadoras, ¿no? Veamos ahí un poco cuál es la complejidad, cómo se cuela incluso a veces, cómo se disfraza una de la otra, ¿no? Y porque ahí está un poco también el combate. Un colega psicoanalista había hecho una especie de descubrimiento que dijo, después de las dictaduras latinoamericanas, después de las dictaduras en América Latina, todas las pedagogías de derecha e izquierda se reivindicaron progresistas. Y vos sabés que es sorprendente, porque acá incluso en Argentina, el think tank de la derecha, los grupos de derecha propiamente, eh, claro, son considerados, hacen investigación estadística, educativa y todo esto. Algunos estudios son muy rigurosos, pero otros no dejan de ser esto, ¿no? Grupos de pensamiento afincados en la derecha, que han hecho también, han
sido condición de posibilidad para que esté en un gobierno como el que está ahora aquí en Argentina, ¿no? Que está haciendo un destrozo y que ahora está en un declive inminente, ¿no? No me quiero ir mucho por las ramas, a pesar de que las ramas también forman parte del árbol Mm. que está presente en este texto, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso de, ya que pones el caso de la actual Argentina, ¿qué implicaría pensar esas pedagogías de la insumisión en una época donde incluso la rebeldía y categorías que antes eran de la izquierda se están aprovechando por las lógicas del mercado, ¿cierto? Cómo eso es lo que, pues, la percepción que yo he tenido es que la derecha se ha vuelto muy contracultural en cierto sentido y como que la izquierda un poco, eso lo dice también un ensayo de allá de un argentino que leí que hablaba un poco como sobre el surgimiento de las nuevas derechas, pero entonces esas pedagogías de la insumisión en una época donde vemos que hay mucha apropiación, incluso acá hace poco en un canal que yo realizo que se llama La Universidad del Futuro, que sería interesante también poder hacer una conversación contigo. Ya es un proyecto más independiente mío, donde estoy Con armando mucho unas gusto. conversaciones acá con alguna gente en América Latina. Hablábamos Mm, de que algunas empresas se estaban apropiando incluso de eso, de los derechos de la naturaleza, como de un mm, discurso que llega a la gente con una facilidad y apropiado de muchas de las semillas de movimientos sociales que están construyendo cosas, también como que está como esa paradoja de ser absorbidas por esas lógicas. Hmm. ¿Cómo ves tú eso, allá en Argentina? ¿Y cuál sería como ya que hablo contigo, cómo ves tú eso? ¿Por qué pasó lo que pasó, sabiéndose Argentina como, o por lo menos lo que yo tengo en conocimiento, pues un público con una formación política? sí, sí, ¿A qué sí. estratos de oscuridad y cómo entender eso psicoanalíticamente? Es que yo no sé por dónde agarrar eso. Y eso, las cavilaciones del oscuro también llevan a pensar mucho en esas dimensiones de lo inconsciente, de esas cosas que Ujú. no se pueden ver tan fácil o que son subconscientes, que están ahí como, tal vez estaban ahí todo el tiempo, pero como que faltó algo para que se hicieran visibles. Tanto como pasó acá en las resistencias en Colombia, pero también para las cosas de los traumas y de las cosas que tiene una sociedad también yo creo que se pueden activar ese tipo de cosas a nivel mundial y pasó en Brasil, pasó también acá en Colombia y lo hemos vivido muy de cerca como que emergen de nuevo como esas narrativas tan fuertes y tantos jóvenes en esa necesidad de conectar con algo más grande como que buscan esas respuestas con esos discursos que se vuelven como tan fascinantes. ¿Cómo podríamos pensar esto también hablando de las pedagogías de la insumisión? Bueno, creo que hay múltiples factores que coagulan en que de repente partes de la población o sectores del pueblo adscriban a estos movimientos como le llaman, nuevas derechas. No sé, a mí me parece que yo sería un poco más cauteloso con algunas cuestiones ahí. Me Mm. parece que puntualmente lo que está siempre latiendo, porque si un contenido tan fácilmente puede ser apropiable, sea este un significante, sea este, es porque evidentemente mm, algo se ha sembrado al respecto. A mí me parece que lo que está indiscutido ahí es la colonialidad, ¿no? Me parece que, porque, por ejemplo, pongamos por caso el fascismo, ¿no? Cierto, o ciertas prácticas fascistas, totalitarias, ¿no? ¿Cómo pudieron aparecer de derecha a izquierda, ¿no? De maneras a veces este, eh, tan eh, indiscutidas, me parece, ¿no? Yo creo que ahí fundamentalmente lo que está latiendo de fondo y permanece fuertemente de manera problemática es la colonialidad, ¿no? Creo que ahí encuentro yo por lo menos un primer prisma de análisis donde no encuentro realmente una originalidad desmedida en que ahora la derecha utilice la noción de cambio, porque esto acá en Argentina por lo menos lo empezamos a ver muy, muy fuertemente con eh, lo que fue el gobierno neoliberal que se instaló del 2015 al 2019, ¿no? Que ganó con la retórica del cambio. Llega el cambio y también la apropiación de la noción de revolución, revolución de la alegría. Eh, Esto son, me parece, unos vectores como para considerar. Mm. Porque lo que yo creo que cuando muchas veces
un error que cometemos frecuentemente, me parece, es ir tras la agenda que va marcando la derecha, ¿no? Entonces la derecha se apropia de esta palabra, esta otra, estos significantes y produce sentido, de repente produce una nueva hegemonía, ¿no? Y en por ejemplo, el caso de la casta, ¿no? El caso de la casta. ¿Qué vamos a decir? Si ha habido políticos de todas las extracciones que han vivido de la política sistemáticamente. Entonces, claro, eso es observable. Es decir, hay un modo de hacer política y al mismo tiempo, ¿cómo opera la colonialidad ahí? De manera tal de que de repente puede generar movimientos reaccionarios. Entonces, la pregunta que no nos estamos haciendo, me parece, sobre la base de estos fenómenos es, ¿qué es lo inapropiable? ¿De qué determinados grupos reaccionarios no se pueden apropiar? Porque es interesante, pero cuando vemos estas políticas de crueldad, Mm. no, incluso cuando dicen que luchan contra la corrupción y desguazan el Estado, lo destruyen, o generan persecuciones, en ningún momento, por ejemplo, aparece una noción de cuidar al otro, no hay ningún tipo de ética del cuidado en torno a las políticas de devastación de las llamadas nuevas derechas. Entonces, en este contexto me parece que la colonialidad juega ahí una partida muy eficaz porque de repente la derecha se apropia sin ningún problema de la noción de revolución, se apropia de la noción de cambio, que esto ya fue alertado por algunos teóricos, que, sobre todo en axiomas como esto de que cambie algo para que nada cambie, o de que cambie todo para que nada cambie. No me acuerdo quién era el autor de esta, pero al mismo tiempo, pensemos en esto de la casta, que lo puso en circulación Podemos en España, acá se lo apropió el mileísmo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto, si hay apropiaciones tan sencillas, digamos, de repente tiene un efecto y una eficacia simbólica tan grande en diversos estratos de la población, que al mismo tiempo, cuando hablamos al principio de los múltiples factores que intervienen, ¿no? Las redes sociales, ¿cómo nos están, la pregunta también, ¿no? ¿Cómo nos están insensibilizando? Mm. Si las temporalidades atencionales están gobernadas por la tiranía del reel, de los reels de Instagram, de captar durante breves lapsos de tiempo la atención para producir ganancia y tal, y esto incluso está en el cine funcionando así, que esto es muy, muy impresionante de ver. Hay gente, no sé si lo has escuchado allá por Colombia, pero acá yo lo he escuchado, gente que dice, no, no puedo ver una película, es muy larga. Estudiantes que dicen, no, no puedo, yo a veces puedo ser un poco terrible, pero a veces inicio o inauguro algunos cursos poniéndole unas películas, a veces en blanco y negro, no sé, de principio del siglo XX, medio siglo XX, alguna en blanco y negro. Pasan cosas maravillosas porque hay películas que no les pasa el tiempo, que tienen discusiones contemporáneas propiamente, ¿no? Y se sorprenden, y algunos te dicen, no, es la primera vez que vi una película en blanco y negro en mi vida, no sé, ese Mm. tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo empezamos a resensibilizar? Porque las plataformas que tienen ahí sí hay una dominación estética muy clara, ¿no? Muchas veces, no sé si escuchaste, que dicen, las películas de tal plataforma son todas iguales, y encima son todas iguales de malas, y te quieren hacer creer todo el tiempo de que el leitmotiv de una película es el argumento y nada más, ¿viste? Y después, estéticamente, en los manejos de los planos, eh, hay una primacía de encima filman con los mismos tipos de cámara. Bueno, es bien interesante meterse en eso. Y cuando vos estás constantemente le estás dando de comer eso a los sentidos, ¿no? Yo a veces esto lo pongo en juego en las clases. Es como si le dieras a tus sentidos una hamburguesa de McDonald's todo el tiempo, ¿no? Mm. Y claro que se te va a atrofiar, te vas a enfermar, algo tu metabolismo te va a reclamar, ¿no? Y si estás todo el tiempo con producciones de plataformas, como si no se quiebra algo de este, de ese tiempo, de ese cronos que está marcando la manera de ver, de escuchar, ¿no? O mejor dicho, la manera de no ver, porque ahora están haciendo producciones que están hechas para que la gente no mire la pantalla, sino que suene de fondo mientras haces otra cosa, porque en esta dinámica de mayor explotación que hay
A lo que apuntan las nuevas producciones, me contaba esto un gran cineasta acá argentino, que curiosamente lo que apuntan es a que la gente ya no mire. O sea, ya si antes no les importaban que escuches, nunca me olvido una conversación que tuve con un amigo que fue como, qué decadente esta película, no se pudo escuchar absolutamente, no hay ninguna apuesta sonora, no hay ninguna jugada en ese sentido. Bueno, si ya había problemas con la escucha, ahora directamente la mirada va a ser algo prescindible, ¿no? Porque hacen series y cosas para que vos escuches de fondo mientras estás haciendo no sé qué. Nos están haciendo creer también, están haciendo creer en el mundo educativo de que eso puede suceder también con la educación, de que sería educar, es ponerte un video de YouTube y pensar de que con eso ya es suficiente, o como pasa con algunas clases virtuales, que yo me niego a llamarles clases, digamos, porque pueden ser reuniones, pueden ser sesiones virtuales, pero una clase no es eso, no es ponerse frente a una pantalla con los cuerpos aplanados, sin atmósfera particularmente de los cuerpos respirando en un mismo lugar, respirar juntos, eso que significa conspirar, ¿no? Eso es uno de los puntos, para, por lo menos desde mi perspectiva, de lo que define una clase, la densidad de lo que implica una clase, un proceso de transmisión, los cuerpos en juego, el eros ahí traccionando cierta transmisión, ¿no? eh, con las incomodidades del caso. A veces en la facultad no, faltaban bancos, faltaban asientos y te sentabas en el suelo, digamos, pero eso también está haciendo a las condiciones materiales de existencia de una clase y no de funcionamiento. Porque digo, cuando tenemos, fíjate que la pandemia fue como el boom, ¿no? De consolidar algo que ya venía de antes, por lo Mm. menos acá en Argentina, el gobierno neoliberal anterior lo había puesto como una premisa, ¿no? Que se virtualizara, ¿no?, la oferta del 49% de la oferta académica de las universidades, ¿no? Eh, Eso fue varios años antes de la pandemia. 2017, 18, bueno, ahí nomás. Pero ahí también tenemos un punto, ¿no, Andrés? En que llamarle clase, listo, doy una clase virtual y de repente estás atado a variables corporativas, porque también hay una manera de privatizar lo educativo, la corporación metida ahí, que aparte son dos o tres, cuatro corporaciones las que manejan todas estas intermediaciones por las cuales podemos comunicarnos y depende desde la conectividad, de la atmósfera, del ambiente donde vive o no vive uno, empiezan a entrar a jugar un montón de vectores que hacen que una clase no sea una clase, digamos, ¿no? Es decir, que se ponga en jaque lo público primero de una clase, que se ponga en jaque aquellas condiciones de existencia de una clase, ¿no? El espesor de los cuerpos, el curioseo, la distracción, las miradas, los gestos, ¿no? Todo eso que hace a la vida de una clase. Por eso yo intento a veces insistir en que se trata de la vida docente estudiantil también, ¿no? Y de que cuando por ahorrarnos ir a la institución, nos quedamos en nuestras casas o en lugares, viendo o escuchando de fondo, de lo que nos estamos perdiendo es de vida, de vivir la educación, de vivir una formación, nos estamos perdiendo de la vida docente, de la vida estudiantil, y es que ahora vienen por eso, digo, las corporaciones, vienen por la vida, están viniendo por la vida. Entonces, incluso con esta idea de que veo por la plataforma, no voy al cine, estamos restando vida, ¿no? Estamos restando vida. Y me parece fundamental una gestualidad de insumisión frente a estas retóricas dominantes que ya no basta enfrentarlas con la resistencia. Esto se trata, como cuando hay negación de la existencia, cuando ya te empiezan a restar vida, se trata de reexistir, ¿no? Mm. Por eso también eh, la reexistencia como ese algo más no calculado en la economía del poder, en esa circularidad que de alguna manera se torna una vía donde lo imposible puede pasar, ¿no? Y eso tiene que ver con el resensibilizar, me parece que ahí hay un punto. Yo creo que ahí está lo inapropiable.
a propósito de tu intervención, ¿no? Lo inapropiado, ¿por qué? Basta ver, ¿por qué, no, por qué estos grupos neoreaccionarios de las derechas en el mundo no se apropian de esos legados culturales densos, espesos, que tienen que ver incluso con los poetas de la esclavitud, con los pensadores de la esclavitud? Por qué no hay ahí un foco? ¿Por qué eso hay un resto inapropiable ahí, ¿no? Yo creo que a esas cosas tenemos que prestar atención, Sí, porque para ellos el paisaje es solamente un medio de ganancia instrumento. y nosotros vivimos ahí. Sí, muy interesante eso. Entonces se vuelve, como decía un amigo, muy interesante las pedagogías del secreto, de lo inefable, de lo que es difícil de traducir, porque se vuelven también resistencias, lo que hicieron los palenques aquí en América Latina también, para mantener las rutas, incluso en las trenzas se trenzaban en el pelo los caminos para salir de un lugar a otro, como que todas esas cosas, todas esas geografías, todas esas maneras muy propias. Una cosa que me gustó mucho de tu texto y te agradezco mucho porque también es una invitación a leer a otras personas. Lo único que Mm, conocía en toda la bibliografía era Enrique Dussel porque ha tenido como un mayor protagonismo claro, pues en la filosofía latinoamericana, pero aparecen una serie de autores y de literatos y de textos que te agradezco y me parece también eso parte de la insumisión, eso lo hablábamos ahorita, como de podernos citar más entre nosotros y en el eso. pensamiento también que se está construyendo, que está a nuestros lados. Yo también por acá, en este proyecto que te comentaba de la Universidad del Futuro, también ando buscando también a los pensadores emergentes y me he encontrado con escritores acá en Colombia muy cercanos, pero que no sabía que estaban ahí. Entonces también he estado empezando como a comprar su bibliografía, leerlos y invitarlos a conversar sobre los libros, sobre sus proyectos, en diferentes ámbitos. Y es algo también que parte de un diálogo mucho más rico como para darle también a esa densidad que tú estabas hablando ahorita también. ¿Qué citas estamos haciendo en educación? Y me gustó mucho eso, la erótica del educar, me llama mucho la atención eso de eso que hablaste y también me llama mucho la atención para finalizar, porque ya vamos por la hora y más o menos el podcast dura una hora, a una cosa, Bien, a una idea final que tú hablas del educar más allá de más que una excursión por la utopía, dices una experiencia de pérdida, constatación de precariedad, torpe emanación de figuras en el curso del sentir y en el curso del pensar, ondulación de la incompletitud, me parece como que ahí está condensado una idea porque la utopía y muchas de las cosas más cruentas que se han vivido también en la humanidad se han dado también buscando esa utopía de ahí a allá, porque en ese caminar hacia allá, muchos campos de concentración, guerras, y muchas guerras también se han hecho como con muy buenas intenciones, como que sí, buscando. Entonces, eso, la utopía me parece que es una palabra que se puede también resemantizar para empezar como educadores a tener como acciones más procesuales en el tiempo, porque a veces es nuestro afán de ver las cosas cambiadas tan rápido, las que nos hace también tener malas elecciones políticas, desesperarnos mm, y como que también por eso me parece muy interesante y me gustaría que para finalizar nos des un poquito esas reflexiones de qué le aporta también la filosofía también a la práctica educativa en un tiempo también como el que hemos venido acá tú y yo como descubriendo. Me gustaría eso, el pensar, la filosofía del arte, dar como algunas pinceladas también para los educadores que pueden escuchar este podcast y que se vayan un poco también con algunos destellos de algo. Facundo, muchas gracias. no, a vos, Andrés, la verdad que encantadísimo de esta conversación, de este encuentro, que espero que continúe, que mejor, ¿no? Así que desde ya con tu idea de Universidad del Futuro, contá conmigo. Pero quiero decir dos cosas con respecto a lo que decías al principio, ¿no? Primero, a veces tal vez haya necesidad de... y acá vas a ver por qué te cuento esta anécdota, ¿no? Pero tal vez sea necesario a veces agregar algún adjetivo a determinados significantes que ya circulaban o eran parte del campo crítico o para recuperarlos o para disputarlos, ¿no? Recuerdo yo un libro muy iniciático, un libro iniciático, el primero que hice, que era de conversaciones con filósofos contemporáneos, más del marco del paradigma crítico. Ahí tomé mucha dimensión y noción de la colonialidad, ¿no? Porque había algunos, ahí estaba yo en ese libro,
que que tiene por título Rebeliones Éticas. Esto me parece un punto porque está escrito antes de que esto de la rebeldía que se volvió de derecha y todo esto. Para mí hubo una necesidad de adjetivar las rebeliones porque, claro, a mí me parecía ya en ese momento de que podía haber rebeliones sin éticas o sin cuidado o sin ningún tipo de, este, en todo caso, interpelación. Y que sean favorables a lo mismo, ¿no? Entonces, esta cuestión de adjetivar, ¿no? Y decir, bueno, pueden existir rebeliones no éticas, por tanto, ¿por dónde irían? ¿Qué tendría que ver con rebeliones éticas, ¿no? Esa fue una primera cosa. Y ahí estaba Judith Butler, con la que tuvimos unas conversaciones sobre educación que fueron importantes. Y yo, después, cuando conocí a Tununa Mercado, que está en esta bibliografía, en la bibliografía de este texto, Tununa Mercado es como, es oriunda de la provincia donde yo soy oriundo de la provincia de Córdoba. Y de repente dije, no puedo creer que no conocía a Tununa Mercado, que para mí, no sé, es uno de los faros de América Latina, de nuestra América, como de Aviala, como podamos llamarle. Eh, entonces, eh, para mí fue muy fuerte eso, ¿no? Una precursora del feminismo en estas tierras, en estas latitudes, exiliada de Argentina en la última dictadura militar, una escritora y una escritura que deshacía el género, es decir, hacía mucho antes lo que Butler iba a decir mucho después, digamos, ¿no? Entonces, a mí me atraen mucho esos juegos, ¿no? Por ejemplo, cómo los reformistas del 18 en Córdoba anticiparon muchísimo, 50 años antes, lo que en el 68 en materia pedagógica y educativa iba a aparecer como reclamo, digamos, ¿no? Con la importancia que tuvo ese movimiento en América Latina, que reformuló la vida universitaria, y no solamente como pasó en mayo del 68, que algunos dicen, solamente mejoró el capitalismo, pero también armó una universidad en un barrio obrero, eso no lo vamos a olvidar. Pero este tipo de cuestiones, o Juana Inés de la Cruz, que dice 200 años antes que Nietzsche, lo que Nietzsche va a decir en sus aforismos, pero y Juana Inés en la forma del poema, ¿no? Digo, este tipo de cosas me parece que es importante, eh, sobre todo si queremos hablar de justicia epistémica, pero que hablemos nosotros de eso, no que nos venga impuesto desde el norte global, ¿no? Porque alguien en el norte global saca un libro que se llama Justicia Epistémica, ahora todos hablan de justicia epistémica, no, es una labor nuestra. Lo mismo pasa con los afectos, ¿no? El giro afectivo que ahora todo el mundo cita y que los apellidos rimbombantes y seguramente ensayistas, mujeres muy filósofas, muy agudas, pero del norte global, como si fuera que acá nadie abordó eso antes, ¿no? Como si fuera que no. Aquí hay un trabajo de restitución y de reconstitución epistémica, estésica también, ¿no? Del sentir que es muy relevante. Así que te agradezco mucho también una lectura muy aguda tuya de ver la bibliografía y decir, bueno, acá hay gente bueno, ahí me parece que puede aparecer una cartografías otras, ¿no? Brújulas. Incluso el ejercicio, te lo cuento ahora medio en infidencia y medio que lo cuento así en general, el ejercicio que hice con dos textos importantes de Tununa Mercado, Yo nunca te prometí la eternidad y ese sobre todo, leerlo de atrás para adelante, para pensar, ¿no? A ver qué nos puede dar a pensar esto, no con un pragmatismo, digamos, decir, yo quiero escribir una cosa y como sino deslindarlo al texto, inclusive de su propia temporalidad y ver qué hay ahí, ¿no? Cómo puede aparecer a veces el pensamiento, las flores del pensamiento, si podemos ponerlo en estos términos, ¿no? Entonces, creo que para ir también a una palabra que trajiste, utopía. Tal vez, no sé, me animaría a jugarme un poco con esto que voy a decir, pero de la utopía que tiene que ver con lo que no tiene lugar, ¿no? Con lo sin lugar. Está la célebre anécdota que Eduardo Galeano escucha de Fernando Birri, el cineasta argentino. Después lo aclara Galeano en alguna entrevista de que la idea es de Birri, en realidad, de que la utopía dice que yo doy dos pasos, ella da dos pasos para atrás, ¿para qué sirve? Para caminar, ¿no? Y a mí me gusta adosarle a esa anécdota lo que le pasó a
a Tales de Mileto, que por caminar se topó con ese pozo que valió grandes risas filosóficas inolvidables, ¿no? Inclusive de aquella muchacha que lo vio. Entonces, yo me pregunto si acaso el aula, ¿no? Una clase imprevista, sobre todo esos momentos de clase, lo vemos, quienes damos clase, creo que no todas las clases salen igual, por supuesto hay una serie de azares increíbles que hacen que una clase, ¿viste esa sensación donde esa energía, es algo energético que pasa en el cuerpo, que pasa en la atmósfera, ¿no? Esos momentos altos de las clases, ¿no? O a veces bajos en el sentido de lo que emerge, ¿no? Desde abajo y una fuerza en la que todos nos vamos conmovidos, conmovidas con algo que sucedió ahí, ¿no? La aparición de un signo inédito, algo que no habíamos pensado antes, una conversación, una pregunta que nos llevamos, ¿no? Me pregunto si en ese momento algo de la utopía no está sucediendo, no pasa, si acaso una clase no puede ser un lugar de utopía, sobre todo cuando ponemos allí algo que no va, ¿no? Cuando se ve, se da a ver o a escuchar o a leer algo que no tendría que estar ahí, digamos, ¿no? Pienso esto incluso cuando en esas clases que frente al terror que ha sido diseminado acá en la época de la dictadura, persistía esto, ¿no? El tomar riesgos, el decir, el no subestimar a los estudiantes, el decir, bueno, ¿por qué podemos compartir los tesoros de la cultura aquí, digamos, ¿no? Y de las culturas en plural, ¿no? En este sentido, las otras cartografías que están nutridas de músicas, de poesía, en este sentido, incluso sacarle la primacía de la clasificación estética al arte, ¿no? Ahí pelear un poco con Baumgarten y compañía, ¿no? Y ver las artes que están en las propias clases también, ¿no? Esos riesgos y decir, bueno, a lo mejor tal vez, quizás nos hayamos tocado, hayamos rozado algo del utópico en las clases, ¿no? Es decir, cuando ya no como esa pasión sociológica por la desigualdad y por reducir la desigualdad que suele haber en la sociología, viste que hay mucho de esto, muchos estudios sobre la desigualdad que seguramente son importantes y todo, pero poco sobre la igualdad, ¿no? ¿Dónde está la preocupación por la igualdad en la educación en el sentido de la vinculación, de las gestualidades ético-políticas, de ese mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Ese lugar me parece que está en el aula, que está en maneras de hacer la escuela, no en la escuela a priori, digamos, ¿no? Y de desentramar y reentramar genealogías, voces que no están siendo escuchadas, ¿no? Este, y al mismo tiempo no dejar de preguntarnos, ¿no? Porque como somos seres estereoscópicos, ¿no? En el sentido de el tórax y la mirada para allá, siempre nos estamos perdiendo un poco más de la mitad de lo que sucede, ¿no? Entonces, tener un poco también esa, este, sí, un poco de humildad en ese sentido, de decir, bueno, se nos están escapando un montón de cosas, ahí es donde lo de la incompletud, ¿no? Tener cierto, amigarnos un poco con lo que tropieza, con lo que fracasa, con lo que no sale, ¿viste? Porque, y también con el acto fallido, ahí algo, nuestro propio, el inconsciente, ¿no? Nos enseña a veces, ¿no? Yo no lo... Me parece fascinante cuando en una clase hay algún tipo de traspié de la lengua, entonces, ahí también hay una enseñanza, hay un signo por explorar, por recuperar, por compartir.